¿Qué tal, hermanos? Qué bueno volver a verlos. Espero se encuentren bien. Hoy ya vendría siendo mi última clase de esta lección. Luego ya pasaría al último profesor en el último tramo de este libro de Proverbios. Así que felicitaciones si llegó hasta acá. Ojalá siga así, firme y adelante, que no se desanime y podamos terminar todas las lecciones de este libro de Proverbios. Así que sin más que agregar, vamos a orar para que el Señor nos guíe. Amén. Amado Padre, Dios Todopoderoso, te damos las gracias, Señor, por esta instancia. Te damos las gracias, Señor, porque tú nos das estos momentos de poder seguir creciendo, de poder seguir evolucionando como cristianos, Señor. Seguir armando esta cosmovisión cristiana, Señor, para tener un buen enfoque. Papá, yo te pido que toda esta lección, todo lo que tú nos vayas a enseñar el día de hoy, pueda ser retenido, Señor, en nuestras mentes, que este conocimiento, aparte también que este conocimiento sea aplicado, Señor, como hemos ido aprendiendo durante las clases de Proverbios. Te pedimos, Señor, que tú nos ayudes con tu Espíritu Santo a concentrarnos de mejor manera, que no tengamos distractores a nuestro alrededor que puedan interferir en nuestro aprendizaje. Y Señor, guíanos siempre a tu justicia, a tu verdad, Señor, a todo lo bueno, y para que esto lo podamos poner en práctica y de buena forma, Señor. Papá, guíanos, Señor, en esta lección y repito, te damos las gracias, Señor, por todo lo que nos das. En el nombre de Jesús, amén. Ya, hermanos, entonces, ya en esta última lección vamos a ir de lleno a esta clase. Bueno, comunidad, en la lección del día de hoy, la lección tiene como nombre recordatorio y advertencia. En esta lección lo que vamos a hacer, vamos a ver todas las aristas que tal vez nos faltaron abordar. Si bien abordamos prácticamente todas, pero tal vez hay algunas que no hemos tocado, y eso es lo que vamos a hacer en los 3 últimos capítulos que a mí me corresponden dar como lección, ya los 3 últimos capítulos que nos quedan para seguir aprendiendo. Y lo que tenemos por objetivo es analizar todos los dichos proverbiales, resumiendo todas las lecciones pasadas para añadir a nuestras vidas todo este conocimiento para llevarlo a la práctica. Entonces lo que vamos a hacer, aparte de ver ya estos 3 últimos capítulos y las aristas que tal vez nos faltan, lo que vamos a hacer en la lección del día de hoy es también recordar todo lo que hemos pasado en las lecciones anteriores para que tengamos una buena base para ir de lleno a las próximas lecciones con el siguiente profesor. ¿Ok? Bueno, tenemos que tener claro que en la parte de Proverbios del 10 al 29 son todos estos dichos proverbiales que abarcan un montón de aristas, como decíamos al principio: matrimonio, generosidad, deuda, alcohol, justicia, pobreza, trabajo, discursos, carácter, familia, amistad, perdón, etcétera, etcétera. Todo este rompecabezas que el Señor a través de los proverbios está intentando que nosotros lo armemos para que tengamos una buena cosmovisión cristiana, claramente. Así que lo que veremos el día de hoy son tal vez estas aristas que no tocamos en las clases anteriores, para así poder abarcar todos estos dichos proverbiales casi en su totalidad. Bueno, como les decía, vamos a ver estos 3 últimos capítulos que nos quedan en esta lección, que son una serie de dichos cortos llenos de sabiduría, los cuales vamos a analizar uno por uno dentro del tema que nos faltó durante todas estas lecciones, ¿ok? Para ir rellenando este rompecabezas. Ya empezamos a desglosar estos dichos proverbiales ya en estos 3 últimos capítulos, y empezando con Proverbios 20, vamos a ir directamente al versículo número 1, que nos dice: el vino es encarnecedor, la sidra alborotadora, y cualquiera que por ellos yerra no es sabio. Aquí lo que nos está diciendo Proverbios es que emborracharse o embriagarse realmente no es de sabios. La mayoría ha visto los que no toman, y aquellos que tal vez en algún momento de sus vidas se han embriagado, saben que uno no está con los 5 sentidos alerta. Al contrario, se debilitan, no sabemos tomar decisiones. Muchos se colocan emocionales, llegan y dicen cosas que no van al lugar, como otros se ponen violentos, y un montón de aristas y reacciones
que no nos llevan y no nos edifican, no nos llevan a un buen puerto. Así que este proverbio nos está diciendo que ojo, que seamos sabios, porque prácticamente, como dice aquí, el vino se terminará burlando de nosotros, así como también una muy poca sabia decisión fue la que tomó Noé al embriagarse. Asimismo, el Señor nos está enseñando a nosotros que tengamos ojo con esto, porque no es de sabios el embriagarse, sobre todo ahora que vienen las fiestas patrias. Control, autocontrol, dominio propio y con la mente siempre en Cristo. Amén. El segundo proverbio nos dice, Proverbios 24, dice: el perezoso no hará a causa del invierno, pedirá pues en la siega y no hallará. El perezoso siempre tendrá una excusa para no trabajar, y cuando llegue el tiempo de la necesidad no encontrará quien lo ayude. Quien no es activo, quien prefiere estar 100% acostado en la cama, no realizar actividades, no ayudar en la comunidad, como un ejemplo, no ayudar a sus padres, no ayudar en el hogar. Al momento que tenga una necesidad, o al momento que, claro, al momento que necesite algo, no va a encontrar nada porque no trabajó para ello. Ojo que no nos pase eso, que la pereza no nos mantenga refugiados en nuestros hogares, que este acostumbramiento a la pandemia de estar conectados y de no ir a nuestra comunidad y de no ayudar a nuestra comunidad nos esté pasando la cuenta. Nosotros necesitamos estar activos y no ser perezosos, el estar trabajando constantemente en todas nuestras áreas, desde niño hasta adulto, ayudando a los padres, como ayudando al aporte del hogar, como asimismo en nuestra actividad de ayudar a nuestra comunidad. Así que es súper claro este proverbio, es que nos dice que no seamos perezosos y nos activemos. Ya el tercer proverbio nos dice, 20:17, sabroso es al hombre el pan de mentira, pero pues su boca será llena de cascajos. La mentira es sabrosa y según quien la dice, lo saca de problemas. Pero aunque momentáneamente te pueda salir del problema, te va a regresar como un boomerang y pasarás vergüenza, ya que todo lo oculto va a salir a la luz. La mentira prácticamente nos está diciendo que no es buena, trae consecuencias instantáneas como también a largo plazo, pero todo sale a la luz. Si bien podemos esquivar algunas cosas mintiendo, podemos traer alivio a nuestras vidas mintiendo, tarde o temprano esa mentira, como dice acá el texto, se va a devolver como boomerang y nos va a pegar en la nuca y de verdad vamos a pasar una vergüenza tremenda, y en vez de crecer, lo único que nos va a hacer esa mentira es retroceder y avergonzarnos, sumando eso y trayendo todas estas consecuencias que vendría siendo la desconfianza, el ser mal visto, etcétera, etcétera. Así que ojo ahí con esas mentiras. Es de sabios decir la verdad, aunque nos traiga problemas, que vivir con esa mentira y esa incertidumbre de que va a llegar el momento que nos va a llegar el boomerang en la nuca. Y Proverbios 20:25 nos dice: lazo es al hombre hacer apresuradamente voto de consagración y después de hacerlo reflexionar. Aquí lo que nos está enseñando este Proverbios es que esta intención de tener un voto apresuradamente de consagración, cuando nosotros somos demasiado emocionales, no, sí señor, sí, esta vez sí, yo ahora voy con todo, tal vez emocionalmente no nos lleva, no es un buen juicio, no es una manera sabia de pensar, no es muy prudente el actuar así. Aquí dice, lazo significa que es trampa. Piensa bien cuando piensas en consagrar tu vida a Dios. Todo en la vida se debe pensar y tomar una decisión acertada. No es llegar y tomar votos, no es llegar y decir, oh sí señor, ahora sí voy con todo, no voy a mentir más, no voy a tomar. Si sabemos que este camino y este avanzar es progresivo. Bueno, puede ir en un creciendo, pero no quiere decir que de la noche a la mañana esto se va a transformar así como un chasquido en los dedos, así de rápido. No va a ser así. Tenemos que ser sabios en ese sentido, no ser tan emocionales, sino que tener los pies bien puestos en la tierra. Me maneé un poco porque soy malo por los dichos,
los pies bien puestos en la tierra y la mente enfocadísima en el cielo, en ese blanco perfecto. Así que intentemos ser sabios, no tiremos esos votos de consagración apresuradamente, sino que, hey, hagamos un stop, paremos y tomemos una decisión sabia. Ya pasando a Proverbios 21, vamos rápidamente a Proverbios 21:5, que nos dice: los pensamientos del diligente ciertamente tienden a la abundancia, mas todo lo que se apresura locadamente, de cierto va a la pobreza. Aquí yo definí las dos palabras para que podamos tener claro este Proverbios 21:5, que dice diligente. Una persona diligente es que pone mucho interés, esmero, rapidez y eficacia en la relación de un trabajo o en el cumplimiento de una obligación o encargo. O sea, trabaja como caballo de carrera, pero bien enfocado. Alocadamente, como decía el versículo, es un término que se refiere al que carece de prudencia, que no piensa las cosas antes de actuar, llega y se lanza, no tiene sensatez, discreción ni la razón, juicio o madurez de manera, o sea, tiene un juicio o madurez de manera disparatada, no sabe razonar bien, llega y hace las cosas, no es diligente, no es eficaz, por ende, cada vez que tenga que hacer una labor o tenga que hacer algo, siempre lo va a hacer de manera, como dice ahí, alocadamente, y no va a llegar a un buen trabajo o a un buen puerto. Por ende, como dice acá Proverbios, lo va a llevar a la pobreza. Y siguiendo con estos versículos, Proverbios 21:9 nos dice: mejor es vivir en un rincón del terrado que con una mujer rencillosa en casa espaciosa. Aquí definí la palabra rencillosa. Se entiende por rencilloso a una persona o individuo que está inclinado o es propenso a rencillas, a peleas, es decir, a la pelea, contienda, riña o reyerta que pueda provocar alguna hostilidad entre dos o varias personas. Aquí el Señor nos está enseñando que debemos apartarnos de estas personas, porque lo único que va a traer es peleas, va a traer rencilla a nuestras vidas, y de verdad que a nadie le gusta estar metidos en ese tipo de problemas. Como dice acá el versículo 29, dice: mejor es vivir en un rincón del terrado. Es mejor vivir tranquilo que con alguien que nos va a traer problemas a nuestras vidas. Ya siguiendo con el siguiente proverbio 21:11, dice: cuán el escarnecedor es castigado, el simple se hace sabio, y cuando se le amonesta al sabio, aprende ciencia. Aquí la definición de encarnecedor, se entiende por escarnecedor el que encarnece, burla, rechaza, ofende, ultraja, ridiculiza, insulta, calumnia o enfrenta delante de varias personas. También depende de malas intenciones y también de su motivo. 21:11. Entonces el Señor nos está llamando a que no seamos como ellos, que no seamos como esas personas burlonas, sino que seamos sabios, seamos prudentes, y como dice aquí el versículo, siendo personas simples, no siendo personas burlonas, esas personas que les gusta llamar la atención, dañando a los demás, sino que siendo más bien simples, nos hace personas mucho más sabias, y sobre todo ayuda mucho a unir más a la comunidad, porque lo que hace el encarnecedor es molestar muchas veces al más débil o a aquel que lo hace sentir amenazado, y lo único que provoca son raíces de amargura en los otros corazones en su alrededor, provocando esa división. Aquí lo que el Señor nos quiere enseñar es que no seamos así, sino que seamos más simples, más tranquilos, que no nos llenemos la boca de tonteras, que no ofendamos, que no ridiculicemos a los demás, que no insultemos, sino que seamos personas mucho más simples. Aquí también remata el versículo diciendo: y cuando se le amonesta al sabio, aprende ciencia. Cuando se nos llama la atención, también somos prestos a escuchar para crecer, para aprender. Por ende,
súper corto, el Señor nos está enseñando a que seamos personas simples, prestos también a ser instruidos. Y ya terminando con este último versículo del capítulo 21 dice: hay quien todo el día codicia, pero el justo da y no detiene su mano. Hay gente que está pensando todo el día en obtener cosas para sí. Y esa es la diferencia entre el impío y el justo, puesto que el impío está pensando todo el tiempo en recibir y el justo en dar. Como dice aquí, siempre la persona que es codiciosa está pensando en uno, no está pensando en los demás. El Señor nos invita constantemente a dar, a tener siempre ese pensamiento a que es mejor dar que recibir, y siempre con una mano abierta y siempre con una buena intención del corazón, y no ser, como dice el versículo, y no ser una persona codiciosa, sino que ser una persona justa, y siempre en pos de dar y siempre en pos de ayudar. Y ya terminando con este capítulo 22, vamos al versículo 1 que dice: de más estima es el buen nombre que las muchas riquezas, y la buena fama más que la plata y el oro. Yo siempre utilizo el ejemplo del pastor que nos dice que es bueno tener un buen testimonio, de tener una vida íntegra, porque así nadie se va a llenar la boca y de falsedades o de cosas que nos pudieran calumniar. Es bueno tener un buen testimonio. Por lo mismo cancelamos todo, podemos cancelar toda injuria y vivimos en una vida sumamente plena. Y aquí nuestro papá nos hace un comparativo con algo súper terrenal, que es súper codiciado, que es lo que más se busca. Podemos darle también un paralelo a la fama, al dinero. Pero el Señor nos enseña que es mucho mejor tener un buen nombre, que es mucho mejor tener un buen testimonio que toda la plata del mundo, y que toda la fama que nos pudiesen dar. Es mucho mejor ser famoso por ser una persona íntegra, ser una persona correcta, que le gusta hacer lo bueno, que por, por otro tipo de cosas, por dinero, por tener mucho dinero, por tener fama, por tener muchos bienes raíces, etcétera, etcétera. Pasando al Proverbios 22:4, nos dice: riquezas, honra y vida son la remuneración de la humildad y del temor de Jehová. Este versículo se refiere a las verdaderas riquezas que son eternas, que son para la eternidad. Aquí dice: son la remuneración de la humildad y del temor de Jehová. Lo que aprendíamos en lecciones anteriores, el principio de la sabiduría. Esas son las verdaderas riquezas, no otras. Las verdaderas riquezas a las cuales nosotros apuntamos como comunidad Tiempo Oportuno, como cristianos, son esas riquezas eternas que no se desvanecen, que vendrían siendo todas estas terrenales, sino que nosotros donde apuntamos, en ese blanco perfecto, que es Cristo, al cual nos lleva a esas riquezas eternas y no pasajeras. Y el último versículo, versículo número 9, nos dice: el ojo misericordioso será bendito, porque dio su pan al indigente. Dios bendecirá al que es misericordioso. El Señor ha sido misericordioso y es todas las mañanas misericordioso con nosotros, renovando esa misericordia. Y el Señor aquí nos enseña que Dios nos va a bendecir si actuamos con misericordia con los demás. Bastante simple y bastante breve. Todos estos versículos que hemos visto son prácticamente todas esas aristas que no hemos apuntado en las otras lecciones. Hablamos sobre el alcohol, la pereza, la integridad, la mentira, la consagración por emoción, de ser diligentes, inclinados a la palabra. Hablamos de aquellos que ridiculizan, de la codicia, hablamos de la misericordia, de las riquezas, las verdaderas riquezas, y del testimonio. Prácticamente tocando todas las aristas que nos faltaban claramente en esto de los capítulos del 10 al 22. Se repiten en diferentes dichos cortos, pero
hemos abarcado prácticamente casi la totalidad de estos dichos proverbiales desde el versículo 10 hasta el versículo 22. Bueno, y para terminar la lección del día de hoy vamos a recordar todo lo que hemos aprendido. Aquí dice, repasemos un poco de lo que Dios nos quiso enseñar en estas lecciones. Recordemos que del capítulo 1 hasta el capítulo 9 es la gran introducción, esa lógica moral de todo el libro, ese sistema de valores, que esa piedra que va primero, ese sistema de valores que el cual se aplica en todo lo que resta del libro. Ahí está la gran introducción. También vimos que esta sabiduría que el Señor quiere que nosotros tengamos no es esa sabiduría que tan solo se queda en el conocimiento, sino que vendría siendo esa jokmah, ese conocimiento aplicado, que no tan solo queda aquí, sino que se vaya a una acción. Y lo que hablábamos anteriormente, esa lógica moral que aprendíamos en el capítulo del 1 al 9 en el libro de Proverbios, es la sabiduría y el temor del Señor, que nos lleva a una virtud o una integridad y generosidad, terminando y concluyendo con ese éxito y paz. Todo lo contrario es no seguir esta línea, esta sabiduría y del temor del Señor, la virtud y la integridad y la generosidad y el éxito de paz. Si lo vemos antónimamente, lo que nos va a llevar es a una muerte tal vez espiritual, nos va a llevar a la pobreza y no nos va a llevar al éxito, sino que nos va a llevar a un fracaso. Cabe mencionar también que el libro de Proverbios no nos garantiza el éxito, no nos garantiza que vamos a ser exitosos. Puede ser que a una persona, terrenalmente hablando, le vaya súper bien haciendo todo lo malo, lo que tal vez pudiese estar contradiciendo mucho de estas cosas, pero este libro de Proverbios es mucho más amplio. Lo que ve esas aristas más finitas vendría siendo los libros de Eclesiastés y el que ya vimos, el de Job. Ellos ven una mayor complejidad que lo que ve en general el libro de Proverbios, pero es sumamente bueno que tengamos claro que este libro no nos garantiza el éxito, pero sí nos garantiza el tener una vida plena y potenciada en esa confianza en nuestro papá. Entonces, ¿qué debemos hacer? En lo poco que hemos aprendido en este libro de Proverbios es que debemos tener ese temor del Señor, esa capacidad de asombro, reconociendo que somos dependientes de nuestro papá, que sin él nada somos, y lo cual nos lleva a humillarnos delante de él. Y ese es el principio de la sabiduría y lo que también debemos hacer. Y seguir creciendo en conocimiento con todas estas aristas que nos regala nuestro papá como comunidad Tiempo Oportuno, que tenemos un ramillete de opciones para seguir creciendo como cristianos. Nos regala talleres, nos regala a buenos líderes que nos pueden dirigir. Recordemos que un sabio consejo hace edificar a quien sí le pone atención. Tenemos un programa prácticamente de lunes a sábado, entonces tomemos eso, crezcamos, seamos más sabios. Y aquí como último punto, la aplicación, que esto se transforme en un jokmah, un conocimiento aplicado, que todo lo que vayamos aprendiendo durante nuestra vida como cristianos se pueda poner en práctica. Y voy a dejar una frase que para aclarar muchas cosas. Yo tenía esta duda y creo que varios la pueden tener, y es bueno poder leerla y meditar en esto. Dice, la voy a leer y la voy a dejar ahí y me voy a arrancar. Dice, un necio puede tener un alto CI, coeficiente intelectual. Un necio puede no ser en absoluto un débil mental. Un necio puede tener la fortuna de poseer la mejor materia gris, paréntesis, en el cerebro. Una persona es necia no porque no pueda pensar y razonar. La persona necia es aquella sino que porque piensa y razona mal. La dejo ahí, me retiro como un cobarde. Si usted quiere meditar en ello, le pone pausa. Y ya terminando con la lección, el versículo de la semana es Santiago 1.5. Nos salimos de esa línea de los versículos de la semana de Proverbios. Y
dice el versículo, y si alguno de vosotros tiene falta de sabiduría, pídala a Dios, el cual da a todos abundantemente. Nuestro papá pone ese querer como el hacer, cuando lo pedimos con fe y sin reproche, y le será dada. Entonces el versículo de la semana vendría siendo Santiago 1.5. Acá yo dejé dos hojitas, prácticamente resumiendo todo lo que es la estructura de Proverbios del 10 al 29, del 10 al 22. Y si usted quiere, lo lee, se explican a sí mismo prácticamente. El sabio se esfuerza continuamente por pensar, el necio está totalmente preocupado por ello que los otros pensarán en él. Aquí está como resumido todo lo que vimos, pero de una manera más fácil de entender. Y todas las aristas que hablábamos, que Proverbio habla del matrimonio, habla de la pereza, habla de la injusticia, de la pobreza, de las riquezas, del amor, etcétera, etcétera. Aquí está resumido en palabras que podamos entender. Si usted lo quiere leer con la familia, lo quiere leer solo, son muchas, pero prácticamente está resumiendo todo lo que hemos visto en clases. Así que eso ha sido la lección del día de hoy y las lecciones que me han tocado como profesor. De verdad, lo felicito si ha llegado hasta acá. Yo como profesor no ha sido grato el estudiar el libro de Proverbios porque es sumamente difícil, es un ramillete de aristas, no va ordenado, no puedo ir y como basarme en un contexto, para tal vez tirar líneas que son como, oh, qué bueno saber esto, como datos más profundos, sino que son dichos cortos, proverbiales. Recordemos que estos dichos fueron hechos por padres creativos que ya estaban perdiendo el control de sus hijos, esos hijos que iban a salir, pongámoslo en este siglo XXI, a trabajar, se independizaban, y ellos lo único que querían, a través de estos dichos cortos, a estos jóvenes instantáneos, poderlos llevar por un buen camino. Estas aristas a mí me costaron un montón. Espero haber resuelto bien en estas lecciones las clases, que el Señor me haya guiado bien para que esto haya sido de edificación para ustedes. Si no, puede colocar el dedito abajo ahí en YouTube, yo no tengo ningún problema, total no sale quién lo hizo. Así que gracias por haber llegado hasta acá. Siga en este camino de sabiduría. Dios es bueno, como dice acá, lo puse. Así que póngale bueno. Intente, aunque nunca pueda, hasta su último aliento, nunca va a poder retribuirle todo lo que el Señor le ha dado. Pero inténtelo, póngale bueno. Así que si va al día, que sea un muy rico fin de semana, que la pase bien con su familia. Recuerde, todos esos dichos proverbiales que vimos hoy día pueden ser súper aplicables ahora en estas fiestas patrias, empezando por el primer versículo, empezando por Proverbios 21. Así que la pase bien, sea sabio, siga profundizando más de lo que tal vez no se pudo profundizar hoy, y siga creciendo para honrar a nuestro papá e intentando retribuir todo ese amor que constantemente él nos está dando. Así que sea bendecido, hermano, un abrazo, me despido súper feliz y siga con esa constancia, va súper bien. Bendiciones.